vamos a recordar un poquito los términos más importantes. Para empezar, ¿qué significa metabolismo? El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro del organismo, o mejor, dentro de las células. Este conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de las células van a tener dos objetivos. Primero, formar moléculas y degradar moléculas. ¿Ok? Cuando hablamos de reacciones de formación de moléculas, estamos hablando de anabolismo. Y cuando hablamos de degradación, estamos hablando de catabolismo. Una cosa es catabolismo y otra cosa es catálisis. ¿Cuál es la diferencia? Catabolismo, degradación de moléculas. Catálisis, aumento de la velocidad de la transformación. El catabolismo está catalizado. ¿Sí? Cuidado ahí con las palabras que no les confundan. O sea, no te ahí anotadito. Saber diferencia entre catabolismo y catálisis. ¿Sí? Sí, catabolismo es el proceso de aumento, catálisis, aumento de velocidad de las reacciones químicas. Y catabolismo es la degradación de moléculas. Muy bien, entonces el metabolismo es el conjunto total de reacciones que ocurren dentro de la célula, tanto para formar moléculas como para degradar moléculas. Este conjunto de reacciones químicas se agrupan en vías o rutas metabólicas. ¿Cierto? Estas vías o rutas metabólicas siempre van a tener un objetivo. Y nosotros, nuestro deber va a ser justamente saber para qué ocurre esa vía y qué ocurre cuando falta o cuando se corta esa vía. ¿Sí? Todas las vías metabólicas o rutas metabólicas tienen una estructura básica que se repite en todas las vías metabólicas. O sea, es todo muy esquematizado. ¿Sí? Toda vía metabólica inicia con una molécula que se llama precursor. ¿Sí? El precursor, a través del impulso de las enzimas, se van a transformar en diferentes moléculas. Esas diferentes moléculas que se van a ir formando en el proceso son llamados de intermediarios metabólicos. También podemos llamarlos de metabolitos directamente, pero se usa más el término intermediario. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de un intermediario? Un intermediario se forma y rápidamente se vuelve a transformar en una molécula. ¿Sí? Porque si ya no se transforma dentro de esa vía, se llama producto. Entonces los intermediarios se forman y rápidamente se vuelven a transformar. Toda vía metabólica entonces inicia con un precursor, continúa con intermediarios y termina con un producto final.
Ojo, producto final es la última molécula de esa vía. Pero en algunas vías metabólicas existen otras moléculas que se forman en el medio que también son considerados como productos. No siempre el producto va a estar solo al final de una vía, sino que puede formarse en el medio también. Ejemplo, en la glucólisis, el producto final se llama piruvato. ¿Sí? Pero antes del piruvato se libera NADH y se libera también ATP, que también son productos de esa vía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el NADH y el ATP ya no se transforman en ninguna molécula dentro de esa vía. Se va a utilizar otro lado, pero ya no dentro de esa vía metabólica. Entonces, el producto final es la última molécula, pero se forman también productos dentro de la vía. Entonces, ¿cómo podemos definir al producto? Los productos son las moléculas objetivo de cada vía. ¿Cómo sigo? Molécula objetivo de la vía. ¿Cuál es el objetivo de la glucólisis? El objetivo es formar piruvato, NADH y ATP. ¿Sí? Entonces ahí vemos los tres productos de esa vía. El piruvato es el producto final. El ATP y el NADH se forman dentro de la vía, pero siguen siendo productos porque es el objetivo de esa vía. ¿Sí? Vamos a ir viendo esto, vamos a ponerlo en práctica cuando hagamos las vías metabólicas específicas, pero tenemos que tener en cuenta eso. ¿Sí? Iniciamos con un precursor, vamos desarrollando con intermediarios. Todos, lo del producto final y los demás productos que están dentro de la vía también. No siempre va a haber producto dentro de la vía, ¿sí? Pero hay excepciones. Glucólisis es una de ellas, ciclo de Krebs es otra de ellas, que es donde se forman los productos, pero no es el producto final, sino que se libera ahí en el medio de la vía. ¿Okay? Lo que quiero que mantengan ya así en su cabeza es obvio. Todas las vías metabólicas inician con una molécula. ¿Cómo se llama esa molécula? De forma general, precursor. Cada vía tiene un precursor diferente. Glucólisis, glucosa. Ciclo de Krebs, acetil-CoA. Lipogénesis, acetil-CoA. Y así sucesivamente. Pero de forma general es un precursor. El precursor se va transformando siempre mediante enzimas en diferentes intermediarios. Los intermediarios se forman y automáticamente se vuelven a formar a través de otras enzimas. Por lo tanto, las enzimas son claves en el metabolismo. Una no está presente y todo el resto se corta. Y no solamente se corta el resto de esa vía, sino que también se cortan las conexiones, que es lo que vamos a ver, es lo que más dificulta un poquito a veces el estudio de las vías metabólicas, porque todo está conectado. En algún punto, una vía se conecta con 3 o 4. Entonces, si no funciona esa vía, las demás conexiones también se cortan. Ejemplo, yo voy a tener que viajar a España. Se corta mi vuelo en San Paulo. ¿Cómo voy a seguir mi viaje si allí ya se cortó la vía? ¿Sí? Entonces, lo mismo para las vías metabólicas. Tienen una secuencia de consecuencias, valga la redundancia, que van cortando la formación de diferentes productos. Y es allí donde se desarrollan los diferentes síntomas y signos de los pacientes. ¿No existen vías alternativas para llegar a un otro? Dependiendo de qué vía sea, hay algunas cosas que la célula puede hacer, ¿sí? Pero va a llegar un momento dado en el que
ya no puede responder a esas necesidades, entonces la célula colapsa metabólicamente hablando. Vamos a ir viendo ejemplos de eso también. Ok, tenemos claro, precursor, intermediarios, producto final y los productos que se pueden liberar dentro de la vida. ¿Sí? Muy bien, entonces las enzimas son claves en el metabolismo. Nosotros vamos a estudiar a las vías o rutas metabólicas desde un nivel macroscópico y desde un nivel microscópico. ¿Cómo así? A nivel macroscópico, nosotros vamos a ir hablando y citando un poquito las vías metabólicas que ocurren en diferentes órganos y tejidos. Cada órgano es responsable, o cada tejido es responsable de realizar una serie de vías metabólicas para ayudar a mantener el equilibrio sistémico. Por ejemplo, el hígado produce lípidos y metaboliza lípidos, produce proteínas, produce carbohidratos para mantener el equilibrio sanguíneo, etc. El tejido adiposo es el encargado de guardar ese exceso de lípidos que se está formando a nivel hepático para poder justamente ir distribuyendo a lo largo de todo el organismo esas moléculas que se están formando y que no colapse el hígado. Entonces, vamos a ir estudiando las diferentes vías metabólicas en los diferentes órganos. Vamos a ver cuáles son los papeles de los diferentes órganos en todo esto del metabolismo. Esto para mantener el equilibrio. Voy a poner así, trabajan en conjunto para mantener el equilibrio sistémico. Ojo aquí con este término equilibrio. Siempre que pensamos en homeostasis o en equilibrio, pensamos que es algo estático. El equilibrio o la homeostasis de nuestro cuerpo es dinámico. Moléculas entran a la célula y moléculas salen, pero siempre en niveles iguales. Entonces no es un equilibrio estático, sino que es un estado estacionario, se llama, ¿sí? Entran moléculas, salen moléculas. Se crean moléculas, se desechan moléculas y así esto va manteniendo el equilibrio. ¿Okay? Esto se llama estado estacionario. ¿Están siguiendo hasta acá? ¿Sí? Fíjense que esta va a ser la metodología de nuestras clases. ¿Sí? Yo funciono mucho con flechas. ¿Ya? Entonces, para mí es poner una palabra clave e ir estirando y haciendo esas conexiones. Si no asisten a la clase y luego vienen y quieren estudiar sobre este tema, dicen, Dios, un chiquito mes no se termina. ¿Sí? Por eso es muy importante que vengan a asistir a la clase para poder ver esta lógica de raciocinio que yo les voy a pasar. ¿Sí? Bueno, y a nivel microscópico, evidentemente cada vía metabólica va a tener dentro de la célula un compartimiento específico o dos o más compartimientos específicos donde van a acontecer. ¿Sí? Entonces, intracelular. En diferentes compartimientos. ¿Por qué
en diferentes localidades dentro de la misma célula para mantener la osmolaridad celular y de esa manera el equilibrio interno. ¿Sí? Entonces, glucólisis inicia y termina en el citosol. ¿Sí? La descarboxilación oxidativa, que sería la continuación de la glucólisis, ya ocurre en las mitocondrias, en la matriz mitocondrial. Ciclo de Krebs, matriz mitocondrial. ¿Sí? Lipogénesis empieza en el citosol. ¿Sí? O sea, hay una conexión con mitocondria también, pero empieza en el citosol. Y así sucesivamente vamos a ir describiendo las localizaciones de las diferentes vías. Y esto es muy importante por la presencia enzimática. ¿Sí? Entonces, ¿por qué glucólisis ocurre dentro del citosol? Porque las enzimas son llevadas hasta el citosol. No hay enzimas de glucólisis en las mitocondrias. ¿Sí? ¿Por qué ciclo de Krebs ocurre en matriz mitocondrial? Porque el citosol no tiene enzima angiogenicidad y demás. Y así sucesivamente. ¿Sí? Es una organización interna justamente para que las vías metabólicas no se pisen una encima de la otra. ¿Sí? De nuevo, para mantener el equilibrio estacionario. Ok, ¿qué más? Todas las rutas o vías metabólicas nuevamente se van a agrupar entre ellas, generando conexiones. Están interconectadas. Y estas conexiones lo podemos observar en el mapa metabólico. Creo que no está. Todas las vías metabólicas están interconectadas. Y esas interconexiones las podemos ver aquí, en nuestro mapa metabólico. ¿Sí? Vamos a estudiar todo lo que hay, excepto fotosíntesis. Después el resto vamos a ir estudiando. ¿Vale? Vamos a estudiar el metabolismo de los carbohidratos, vamos a iniciar con ellos. Vamos a continuar con lípidos, aminoácidos, nitrógeno, glucógeno. Después vamos a hacer una interrelación metabólica. ¿Sí? Al final del semestre ustedes tienen que ser capaces de poder explicar signos y síntomas teniendo en cuenta todo el mapa metabólico, no solo una vía metabólica, ¿sí? Sino que cuáles son las consecuencias en todas las biomoléculas dentro de una célula. Pero ya vamos a llegar allá, ¿verdad? Confíen, vamos a llegar súper bien, vamos a ir haciendo esto procesualmente, asegurando que puedan entender primero el metabolismo de carbohidratos, después el de lípidos y así sucesivamente, y luego integrarlo todo. No se asusten, ¿sí? Esto da miedo, sí, hay que ver, nada más, esto es así como más glitchy, ¿no? Pero, como les dije, no es el objetivo que decoren este mapa, sino que entiendan la consecuencia del corte de uno y cómo va cortando los demás también. Pequeña introducción. Doutor, Dime. esse mapa que o senhor apresentou lá, tem alguma causa? Então, além desse meio, na sua lírica, tem alguma causa, alguma doença específica que faz o desencadeador? Hay diferentes enfermedades. Dependiendo de la enzima que esté en deficiencia,
esto en sí es difícil decir, inicia acá y termina acá, porque puede empezar en diferentes partes. ¿Sí? Pero el corte va a ir produciéndose dependiendo de la enzima que está en deficiencia y las interconexiones que están directamente conectadas a la redundancia. Entonces, existen varias. Nosotros vamos a estudiar una serie de enfermedades llamadas o que están dentro del grupo de las metabolopatías, justamente. Ejemplo, deficiencia de glucosa 6-fosfato desoxigenasa, deficiencia de la famosa G6PD, que causa anemia hemolítica. Estas enfermedades, este corte, normalmente suele ser a nivel o desde el nivel genético. Por mutaciones genéticas va habiendo una alteración en la secuencia de aminoácidos de estas enzimas y no ejecutan su función. ¿Y eso es ¿Cómo? No, hoy en día, o por lo menos todavía no había. Creo que salió la vez pasada en Estados Unidos un intento de modificación genética para el gen de la G6PD, pero no es algo difundido ya así para todos los pacientes. Hoy en día las enfermedades genéticas van teniendo una mayor oportunidad de cura justamente por la manipulación que se puede hacer. Pero baila Dios querer y suena, porque cuando se toca el DNA, algo no pasa. Entonces, estamos. Hay algunas enfermedades, algunas metabolopatías que son tratables, que son manejables, pero que no tienen una cura propiamente. ¿Sí? Vamos a ver muchísimas enfermedades, justamente genéticas por deficiencia enzimática. Vamos a ver el origen de la gota, la famosa gota de ácido úrico. ¿Sí? Que en ese caso no hay una deficiencia, hay un exceso de trabajo de una de las enzimas en la formación de purinas de nuestro cuerpo y así sucesivamente. Vamos a ver el grupo de enfermedades llamadas porfirias. ¿Escucharon hablar de las porfirias alguna vez? Es la enfermedad de los vampiros. Allá en la edad de Luis no sé cuántos, los reyes de Inglaterra, empezaban a aparecer personas que no salían de día, salían solo a la noche, todos cubiertos, porque tenían una enfermedad que descomponía su piel, tenían una fotosensibilidad, no podían salir al sol porque se quemaban. Eran más pálidos por la deficiencia del grupo hemo, del grupo hemo, y tenían deformaciones a nivel de dentadura, a nivel de todo el cuerpo, mutilaciones. ¿Sí? Entonces se dio origen al mito, a la leyenda de los vampiros, gracias a esas personas que eran porfirios, personas con deficiencia en alguna de las enzimas de la formación del cuerpo. Entonces vamos a ir viendo así un montón de enfermedades. Vamos a conectar mucho con la historia también, porque a mí me gusta mucho conocer de dónde salió. Cuando yo les hablo sobre una palabra, siempre les voy a decir, esto viene de tal origen, de tal palabra, su etimología, porque a mí me es más fácil entender así. Por ejemplo, transaminación. Transaminación. Trans viene de transferencia, aminación viene del grupo amino. ¿Qué es una transaminación entonces? Transferencia de un grupo amino. Metabolismo, ¿qué significa? Metabolismo viene de metable, que significa transformación. Entonces, moléculas que se transforman tanto para formarse como para degradarse. Entonces vamos conectando, no hace falta decorar, sino que vamos conectando con el significado de las palabras. Bueno, esta primera página es la introducción al metabolismo. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito. Voy a poner que aquí ya iniciamos la unidad 1, que es la introducción, que es el metabolismo de los carbohidratos. Perdón por no mirar el horario. Nos va a dar tiempo para hacer nuestra actividad.
Yo ya no les voy a dar una clase de bioquímica estructural, ¿tá? Porque si no vamos a perder mucho tiempo. Rápidamente, así verbalmente vamos a repasar, pero ya no les voy a estar escribiendo, se van a ir a ver sus materiales de bioquímica algunas referentemente al libro. ¿Qué son los carbohidratos? Esa es su función. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son biomoléculas orgánicas. ¿Sí? Ese es su concepto. Ojo también ahí en el examen. Muchos se equivocan porque responden, o sea, todo lo que está escrito está bien, pero no responde a la pregunta. ¿Qué son los carbohidratos? Son biomoléculas orgánicas. ¿Cuáles son sus funciones? Fuente principal de energía, función estructural, función de señalización, función de reconocimiento. Son varias las funciones, pero principalmente desde el punto de vista metabólico para nosotros es importante su función energética. ¿Sí? ¿Cómo se componen los carbohidratos? ¿Cuál es su composición? Todos los carbohidratos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, siendo que el carbono y el oxígeno se encuentran en la misma cantidad. Si tengo 6 carbonos, voy a tener 6 oxígenos. Y el hidrógeno se encuentra 2 veces más. ¿Bien? Entonces tenemos una fórmula empírica para todos los carbohidratos. La glucosa tiene, antes de la glucosa, entonces está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? ¿Cómo se clasifican los carbohidratos? Monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Mono viene de uno. Sacárido quiere decir sacarón, que quiere decir dulce. ¿Sí? Entonces, una molécula dulce, monosacárido. Los disacáridos, los monosacáridos son los monómeros o las unidades fundamentales que van a ir uniéndose entre ellas para formar las demás clasificaciones. Cuando dos monómeros, dos monosacáridos se juntan, se unen a través de un enlace covalente llamado enlace glucosídico, se forman los disacáridos. Cuando se unen desde 3 hasta 10 son polímeros, y más de 10 ya son polisacáridos. El polisacárido más grande de nuestro cuerpo tiene 50.000 me apareció una notificación, pensé que aparecía acá. 50.000 disacáridos. Disacáridos. Entonces, 100.000. ¿Cómo se llama ese carbohidrato? Ácido hialurónico. ¿Ustedes saben que el ácido hialurónico es un carbohidrato? Es un glucosaminoglican no sulfatado. Entonces, forma parte de la matriz extracelular o sustancia basal. Entonces, nosotros no nos vamos a complicar más tanto con los polisacáridos todavía, porque el único polisacárido que vamos a estudiar es el glucógeno. ¿Sí? Y vamos a iniciar con el monosacárido más importante de nuestro cuerpo, que es la glucosa. Entonces, la glucosa es un monosacárido más importante. ¿Por qué el más importante? Porque no solamente va a ser nuestra fuente primordial de energía, sino que también es un precursor. ¿Qué quería decir precursor? Molécula que inicia la segunda vía. La glucosa es el precursor de varias otras estructuras, no solamente de moléculas energéticas. La glucosa es el precursor de ácidos grasos.
Si tenemos un exceso de glucosa en nuestro cuerpo, nuestro organismo empieza a transformar esa glucosa, obviamente hasta acetil-CoA, y acetil-CoA se lleva a la formación de ácidos grasos, que se guardan en forma de triglicéridos, que se guardan tejido adiposo. Entonces, consumimos mucho carbohidrato y vamos a empezar a crecer, porque no se gasta energía y se va a guardar. ¿Dónde? Justo donde lo queremos. Entonces vamos a ir acumulando de esa manera. Entonces, la glucosa no solamente es una fuente directa de energía, sino que es un precursor de moléculas derivadas. La ribosa también está ahí como un derivado importante. A partir de la ribosa dijimos que vamos a formar ribonucleótidos para el ARN y desoxirribonucleótidos para el ADN. El precursor de moléculas derivadas. Fuente energética, ATP, precursor de solo por poner un ejemplo. ¿Sí? Bien. Estructuralmente, la glucosa es una aldohexosa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa aldohexosa? Aldo hace referencia a aldosa, que viene del grupo aldehído, que es este grupo aquí. ¿Sí? Aldo de aldehído. Y exosa viene de exo, que significa 6 carbonos. La glucosa tiene 6 carbonos y un grupo aldehído en su estructura. ¿Sí? Al ser un monosacárido, la glucosa es un polialcohol. Todos los carbohidratos son polialcoholes de cetona o de aldehído. ¿Sí? Poli quiere decir varios. Y alcohol es el grupo OH. Entonces la glucosa va a tener varios OHs, varios grupos alcoholes, y además va a tener un grupo aldehído y 6 carbonos. Estructuralmente hablando, así se describe a la glucosa. ¿Sí? Bien. Al tener polialcoholes, el OH es la unión del hidrógeno y un oxígeno. Esto es química estructural, pero ya les voy a ir contando porque es importante para entender por qué son polares. ¿Sí? Cuando dos átomos que tienen una electronegatividad un poco diferente, electronegatividad quiere decir capacidad de atraer electrones. ¿Sí? Entre el oxígeno y el hidrógeno, el oxígeno atrae con más fuerza a esos electrones, es más electronegativo. Pero entre ellos se forma un enlace covalente. El enlace covalente es un enlace de compartimiento de electrones, ¿cierto? ¿Sí? En el enlace covalente se comparten electrones. Cuando se hace un enlace simple, ¿cuántos electrones se van compartiendo? 2. Enlace simple, se comparten 2 electrones. Enlaces dobles, enlace triple, se comparten. Como el oxígeno atrae con más fuerza a los electrones, estos electrones no se van a quedar aquí en el medio, sino que van a ser atraídos un poquito más cerca del núcleo del oxígeno, lo que hace que el oxígeno tenga una leve carga negativa y se representa de esta manera, que significa carga parcial.
La presencia de esta carga parcial positiva, hidrógeno con carga parcial positiva, hace que se puedan formar enlaces o puentes de hidrógeno. Toda molécula que puede formar enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno es una molécula polar. Puede interactuar con el agua. ¿Sí? Por lo tanto, la glucosa es altamente polar. ¿Por qué? Porque tiene varios de estos. ¿De acuerdo? Varios alcoholes. Entonces, la glucosa, este polisacárido tan importante, es altamente polar. Al ser altamente polar, ¿qué va a pasar cuando quiera ingresar al interior del agua? Bueno, aquí está una celda. Y aquí se encuentra la membrana plasmática, la doble membrana. Al ser una molécula altamente polar, la glucosa, que se encuentra siempre en medio acuoso en forma de piramosa, ¿se acuerdan del término piramosa? En forma de anillo hexagonal. Cuando la glucosa quiere ingresar al interior celular, esta, al ser altamente polar, no va a poder ingresar directamente. ¿Por qué? Porque va a repeler la parte apolar de la molécula. ¿Sí? Entonces, al ser altamente apolar, esta requiere de transportadores. Necesita de transportadores. Para poder entrar, o si no, no va a poder entrar. A favor de gradiente de concentración, o sea, de manera libre y o estimulada por la insulina. ¿Okay? Entonces, al ser altamente polar, necesita transportadores. Que es nuestro siguiente tema. ¿Sí? Entonces, una vez que la glucosa
recién se puede empezar a metabolizar. Ya sea dentro de la glucólisis, dentro de la vía de las pentosas fosfato, dentro de la glucogenogénesis, dentro de la lipogénesis, etc. Ahí se me olvidó. Entonces, resumiendo, ¿me siguen hasta aquí? ¿Me pueden explicar todo lo que dije? Esa próxima vez. Combinando. Muy bien. Justamente nuestro tema siguiente son los transportadores de membrana. Pero les voy a pasar la actividad rapidito, tenemos 20 minutos de tiempo. Voy a pasar la actividad para que vayan leyendo, investigando sobre los transportadores. En la próxima clase yo les voy a hablar sobre los transportadores. ¿Sí? Ustedes ya van a venir ahora y la próxima clase ya con un conocimiento sobre los transportadores y aquí vamos a comentar puntos sobre eso. ¿Me parece? Esta es la